cuando dice Lacan que lo inconsciente está estructurado como un lenguaje, significa que ya lo inconsciente está formalizado de una manera, está escrito. Lo que hace la formalización es una formalización de segundo grado. Esto es bien importante, porque entonces sí importa cómo conciben la realidad. Las formalizaciones matematizantes en Lacan parten de la idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, si no, no es posible. Si tú piensas que el inconsciente son neuronas o genes o representaciones directas de la realidad, no se puede formalizar, o tus formalizaciones van a ser aristotélicas, no platónicas. ¿Me siguen? ¿Qué pasa con las formalizaciones? A ver, déjenme ir rápido. Esto es bien importante. ¿Hasta aquí tienen preguntas? ¿Comentarios o insultos? Nada. Ya. La primera formalización que hace Lacan es por medio de la teoría de juegos. Entonces estamos más o menos alrededor de 1945. En 1945, los dos grandes textos formalizantes de Lacan son el tiempo lógico y el acepto de certidumbre anticipada, que utiliza teoría de juegos, y el otro es el número 3 y la lógica de la sospecha. ¿Qué es lo que intenta hacer ahí Lacan? Es muy interesante. Léanlos con esta clave. Lo que le interesa a Lacan es cómo cuando los formalizas en la teoría de juegos, siempre hay un punto en donde la certeza se basa en la duda. Cuando están los prisioneros y titubean, el titubeo de uno, cuando lo mira, le da la clave de cómo, es decir, que la intersubjetividad le da puedo leer algo a partir de la duda. No se les vaya a olvidar lo siguiente. Cuando Lacan habla de retorno a Freud, siempre que habla de retorno a Freud hay un retorno a Descartes. Pero no se les va a olvidar una cosa más. La primera vez que utiliza Lacan la palabra retorno a es en 1945 y dice retorno a Descartes, antes de retorno a Freud. ¿Por qué a Descartes? ¿Por qué a Descartes? Porque en Descartes es el momento antifilosófico en donde la certeza se basa en la duda. ¿Y por qué tiene que ver con Freud? Porque recuerden que para Freud, cuando un paciente, eso lo dice, cuando un paciente le contaba un sueño y no sabía más o menos de qué trataba, le decía a Freud, vuélvemelo a contar. Y cuando se lo contaba, lo que quitaba o lo que ponía, es decir, en la duda, es lo que mostraba la certeza de que ahí estaba lo inconsciente. Es bien interesante todo esto, ¿me siguen? Pero ¿qué más le interesa a Lacan de la teoría de juegos y todo esto? Es brutal, ¿eh? Tiene que ver con las formalizaciones, ¿sí? Ya voy, ¿eh? Ya. Ya. En las formalizaciones, ahorita regreso a la teoría de juegos, que es 1945 a 1953. En las formalizaciones hay dos grandes momentos en Lacan. Después del 53 hay dos grandes momentos. Las primeras formalizaciones son despojar de imaginario a la realidad, pasar las anotaciones algebraicas o a diagramas, o sea que los diagramas y los matemas son un resultado de la formalización. Ojo, es bien importante. Hay formalizaciones que tienen como resultado matema y hay formalizaciones que no tienen como resultado matema. Hay formalizaciones que incluyen los diagramas y hay formalizaciones que no incluyen los diagramas, o sea que son formalizaciones algebraicas y no diagramáticas. ¿Se entiende?
La formalización es un proceso, entonces, que puede o no desembocar en diagrama o matema, ¿va? Pero ¿cuáles son los dos grandes momentos? Es interesantísimo. En el 53, del 53 alrededor del 64 y del 64 hasta que muere Lacan, hay dos tipos de formalizaciones. Las formalizaciones que tratan de representar la estructura de lo inconsciente y las formalizaciones que lo que tratan es de asir un real. ¿Y qué es asir un real? Lo real no es una cosa, lo real es un impasse en la formalización. O sea que cuando tú tienes el grafo del deseo de alguna manera lo que te hace es como un mapa, un mapa desontologizado que no tiene relación con la realidad, pero que de alguna manera ubica las coordenadas de algo, ¿va? Pero es algo. Mientras que las formalizaciones como el grafo del... Perdón, como... ¿Qué tipo de formalización? S1, S2, SA. Los 4 discursos se formalizan para encontrar el punto donde todo discurso falla. No se formaliza para encontrar coordenadas, sino se formaliza para encontrar un impasse, una paradoja, una contradicción, porque en la paradoja, en la contradicción, habita lo real. Son dos momentos bien interesantes, ¿me siguen? Pero que estaban en 1945, regresamos a 1945. ¿Para qué le sirve la teoría de juegos? La lógica de la sospecha descubra dentro de 13 monedas la moneda falsa. ¿Cómo podemos saber cuál es la moneda falsa? O cómo puede un reo saber qué color es sin tener acceso a la cifra de su ser? ¿Cómo le hace? Bueno, por relación, pero en todo caso es vía la duda que encuentra la certeza, primera cosa. Pero además lo que le interesa a Lacan es el impasse, el callejón sin salida en las monedas y el callejón sin salida en el tiempo lógico. ¿Cuál es el callejón sin salida? Alguno de los tres, al momento de dar cuenta que todos son blancos, tiene que anticipar el acerto. O sea, que tiene que desprender un acto que no viene de lo simbólico, que no viene del saber. ¿Me siguen o no? O sea que no todo es mecanismo en Freud. ¿Qué significa que no todo es mecanismo? Que hay una decisión insondable del ser, que hay una elección de la neurosis, es decir, que no todo se desprende de lo que pasó en tu familia, que no todo es mecanismo, que no todo es repetición, que hay una ruptura que es la tique, y en la tique uno toma una posición. Y eso es un acto. Ya desde el tiempo lógico y ya desde el 13 y la lógica de la sospecha, hay una formalización que va a apuntar a encontrar los callejones sin salida. Y por último, ¿qué es lo más interesante de las formalizaciones de la teoría de juegos? Y me voy a tener que ir en chinga, va. Tómate tu tiempo, casi. Sí. No hay problema. Lacan, lean el 13 y la lógica de la sospecha, es un gran texto. Trata de no confundir lo colectivo con lo general. O sea que si es teoría de juegos, la teoría de juegos, ¿qué es lo que intenta formalizar matemáticamente? Es el poder de las matemáticas. Lo que intenta hacer es pensar de manera lógica el comportamiento colectivo. Hay que pensar la colectividad sin disolverlo en la generalidad abstracta. O sea que ya ahí está toda la cuestión de la lógica, de lo que no cesa de no escribirse. O sea que ahí está en cimientos todo por qué le interesa a Lacan la lógica movada. A ver, lo digo claramente. Ya, Carlos, no estás mamando, ya dinos claramente. ¿Qué es lo que puede encontrar uno en la lógica de la sospecha? Va. Una lógica subversiva que apunta a reformular las cuestiones psiquiátricas, es psiquiatra Lacan. Que no hay paranoia, lógica general, sino que hay paranoicos, lógica colectiva. Tiene que ver con el caso de las hermanas Papin.
No existe la paranoia, sino existe las paranoicas como colectividad y cómo se enferman unas a otras. No es una entidad abstracta. ¿Cómo pasamos de lo universal a lo particular sin pasar por lo general abstracto? Lo voy a decir más claro. Eso ya está en Freud. Viva Polonia, porque sin Polonia no había polacos. Es la tontería de la colectividad pasando por la generalidad abstracta. Que en el tiempo lógico no, el 3 y la lógica de la sospecha no se puede leer sin el tiempo lógico. Y Lacan lo dice. Dice, la lógica de la sospecha tiene que ver con el tiempo lógico. ¡Ay! ¿Cómo es eso? Es el paso de un sujeto impersonal. Sabemos que existen 2 discos negros, 3 discos blancos, que todo hombre es mortal, es general, al sujeto indefinido recíproco. Yo te reconozco que tú eres blanco, pero entonces si tú eres blanco, ¿qué color soy yo? Entonces pasamos del sujeto impersonal al sujeto recíproco, la intersubjetividad, al sujeto personal. Yo soy un hombre, ¿sí? Yo acerto que soy blanco. Entonces es pasar de las lógicas colectivas sin pasar por la disolución abstracta de las generalidades. Sé que es muy árido lo que estoy diciendo, pero si leen nuevamente van a entender eso, y Lacan lo dice todo el tiempo. O sea, es cómo pensar despatologizadamente de manera colectiva la locura. La locura es colectiva, pero no es general y tampoco es abstracta. Y solamente la lógica, es decir, una cuestión matemática, nos puede ayudar a pensar eso. Por último, ¿qué nos permite la teoría de juegos? Que a Lacan lo que le interesa no es la probabilidad y no es lo fáctico, lo que le interesa son los movimientos lógicos. ¿Cuántas formas de pesar, cuántos movimientos para pesar como mínimo se necesitan para poder saber cuál es la moneda falsa? Dicho en otros términos, ¿cuántas vueltas a la demanda se necesitan para producir un deseo? ¿Cuántas inversiones dialécticas se necesitan para hacer una rectificación subjetiva? Van a ver que Lacan todo el tiempo se interesa por la lógica, para disolver la metafísica de lo abstracto, la cuestión de la locura. O sea, que son cosas súper psiquiátricas y psicoanalíticas de las que se preocupa Lacan. ¿Va? Hasta ahí dejo la formalización. O sea, que hay formalizaciones que apuntan a encontrar coordenadas y hay formalizaciones que apuntan a encontrar impases. ¿Va? ¿Qué son los 4 discursos y qué son las fórmulas de la sexuación? Que son los grandes matemas. Son resultado de formalizaciones que localizaron impases. ¿Por qué no es matema? Ya vamos a la cuestión del matema. ¿Por qué no es un matema? Porque el matema apunta a la transmisión. Y es otra cosa. ¿Ah? Bien, regresemos a las tablitas estas. ¿Qué encontré yo? Y este es uno de mis grandes descubrimientos para mí, por lo menos yo me emociono mucho, a lo mejor ya lo había encontrado alguien más, pero son los objetos y temas matemáticos. Aquí puedo poner temas. Porque eso nos da un ethos típico de Lacan. Lacan no hace cosmología, no hace cosmovisiones. Lo que hace es utilizar de manera fragmentaria la biología, la antropología, la subvierte, pero en todo caso lo que nos da como ethos es un pensamiento regional y fragmentario, ¿se entiende? Es decir, que las formalizaciones, por ejemplo, ustedes ven el diagrama de la pulsión, es un diagrama, formaliza solamente una cosita. Si ustedes quieren leer todo el aparato psíquico con el grafo del deseo o con el diagrama de la pulsión, están pensando que Lacan es una cosmología y que son formalizaciones fragmentarias y regionales. ¿Me explico? Vamos a ver, ¿y cómo funcionan estos objetos matemáticos y temas matemáticos? Es bien interesante. Son cosas puntuales, o se utiliza álgebra, pedacito de álgebra, o teoría de series, o teoría de números, o topología, en una cosita. ¡Pum! Lo utiliza como una caja de herramientas
¡pum!, utiliza para desmantelar la metafísica de la presencia, la biologización, la patologización. Desactiva ese objeto metafísico, entonces, y ya no le interesa ese punto matemático. ¿Me explico? O sea, no hace una gran teoría, desactiva como una caja de herramientas con las matemáticas una cuestión biológica, una cuestión psicológica, una cuestión ontologizada. ¿Se entiende? Es decir, que los objetos matemáticos y los temas matemáticos son regionales y fragmentarios, pero trabajan en dos direcciones opuestas. Es bien interesante esto. Uno tiene una orientación deconstructiva o de desmantelamiento o de desactivación. Desactivan, desmantelan, deconstruyen un punto biologizado, ontologizado, bla, bla, bla. ¿Me siguen? Pero no solamente es una dialéctica negativa. Las matemáticas, y esto tiene que ver con esto, hay conceptos que no se pueden pensar sin las matemáticas regionales. Es decir, que tienen una vertiente formulativa. Si tú quieres formular claramente el goce femenino, hay que utilizar la compacidad. Hay cosas que no se pueden construir, decir, es decir, no se trata solamente de criticar, de deconstruir, de desmantelar, de desactivar una cuestión metafísica, sino de formular algo de manera no metafísica. Tú puedes explicar la laminilla espectral, que es una cuestión medio biológica, por medio de la topología de superficies. Entonces formulas de mejor manera y sin metafísica algo que no puede hacer la psicología, o que no puede hacer la biología, o que no puede hacer otra ciencia. ¿Se entiende? Miren, veámoslo. Tienen aquí dos tablas. Y entonces dice aquí: años, seminario, objeto o tema matemático y deconstrucción. O sea, véanlo por seminario. Estoy haciendo una super reducción, pero por ejemplo, del 53 al 54, seminario 1, el objeto matemático es el modelo óptico. La óptica es una ciencia. ¿Y qué deconstruye? La resistencia. En el 2, utiliza la cibernética para deconstruir al yo. En el 3, la gramática para deconstruir la realidad. En el 4, los esquemas para deconstruir el objeto. La lingüística de Jacobson para deconstruir la comunicación. Y nos vamos seminario por seminario. ¿Qué es lo que deconstruye? Una pieza nada más de... Un pedacito, un tema, un objeto matemático desmantela, desarticula algo metafísico. Es una chulada. Ahora, le dan la vuelta y ahora nos encontramos, ¿pero qué construye? Seminario 1, con el modelo óptico construye el concepto psicoanalítico de simbólico, imaginario y real. O vamos al 7, con la física y con Kant construye el concepto psicoanalítico de deseo. En el 8, con el álgebra, construye la transferencia. En el 10, la división aritmética construye la falta del gran otro. O sea que los conceptos psicoanalíticos no pueden disociarse de un trabajo matemático regional y fragmentario. ¿Se entiende? Esto cuando yo lo descubrí dije, aquí está algo nuevo. O sea, que ya no es solamente el grafo del deseo, la topología, los nudos, el matema. ¿Queda claro? Me queda todavía saliva. Espero ustedes paciencia para el matema. Vamos ahora con el matema. Lo último, Nada más Sí. un comentario. En ocasiones he escuchado en nuestra universidad en Zacatecas algo que dice: Freud y Lacan dijeron lo mismo. Es lo que tú estás haciendo, tira todo ese tipo de dogmatismos que hacen sin ton y son, y no solo eso, sino que tú estás diciendo, además de que no son iguales, está proponiendo algo diferente, seminario por seminario, y un pedacito, no solamente muchos otros conceptos, ¿no? Entonces, que se pone a leer seriamente ese tipo de cosas, se cuenta que hay una lectura propositiva, y no que Lacan, Freud dijeron lo mismo, y como Lacan está loco, pues entonces nos quedamos con Freud, nos quedamos con una ciencia, con una cosmovisión, ¿no? Por supuesto. Sí, y al mismo tiempo hay que releer, es decir, ¿qué es el retorno a Freud?
yo siempre lo digo con esta metáfora, que es muy vulgar. El retorno a Freud puede ser visto de dos maneras. Retornar a Freud significa verle las nalgas. Significa seguirlo, decir lo que él dijo, desverle las nalgas. O retorno a Freud no es un retorno a lo que dijo, sino un retorno a las preguntas que se hizo, tratándolas de responder con matemáticas, o con antropología, o con antifilosofía, o con religión, o con lo más radical de su tiempo. Entonces ya no le ves las nalgas a Freud, sino miras lo que miraba Freud tratando de responder con otro. Es decir, sí, es verdad todo lo que dices, Lacan no es lo mismo que Freud, pero en un punto se pregunta las mismas cosas que Freud, las trata de responder con matemáticas, por ejemplo, y aquí está. O sea que podemos regresar a Freud y ver cómo en Freud hay unas protomatemáticas, hay una escritura. Entonces podemos en retrospectiva leer a Freud matemáticamente. Hay un Freud matemático sin que se diera cuenta. Y también lo rescata Lacan. Vean todo el trabajo que hace en el seminario 7 sobre el proyecto de psicología para neurólogos y cómo lo lee en términos matematizados, formalizantes y diagramáticos. En el punto 14, ¿no? Ya es un esquemita donde pone alfa, beta, gamma, Freud, ¿no? Incluso. Entonces está algebraizando y está diagramatizando. Entonces hay un pensamiento matemático ahí, pero que ningún freudiano lo pudo ver hasta que llega Lacan y lo lee en retrospectiva. O sea que es un Freud, vamos a decirlo así, es un Freud muy lacaniano. La pregunta de Francés, seminario 14, OR, ¿qué significa? ¿Nombre d'or? ¿OR es? El número de oro, o la proporción áurea. Sí, es que no. La proporción áurea. Sí, sí. Sí. Una disculpa que esté en francés. En un año va a estar lista supongo, todo esto ya por escrito. ¿Me la vas a compartir? ¿La vas a publicar? Es que me va a matar el editor, o sea, lo va a tener que comprar. Ah, pero sí la vas a publicar tu tesis. De aquí van a salir 4 libros. Ya veremos. ¿Sí? La primera parte va a ser un libro, va a ser la relación entre matemática, entre ciencia y psicoanálisis, y otro libro va a ser todo el asunto matemático. ¿Para cuándo? Yo espero el siguiente año. Me traen frito el CONACYT, no me traigan fritos ustedes tampoco, Pues ya vamos a estar esperando. Bueno, ¿hasta aquí me siguen? ¿Va bien? Bien. Una disculpa que sea tan denso, y que yo hable tan rápido, pero bueno. Son claves para leer a Lacan, no son contenidos concretos. Una cosa extra, además de lo que dijo Toño, que es súper importante. Una cosa que dijo Toño tiene que ver con la clínica. Porque en la clínica de verdad hay que tener mucha paciencia como analizante y como analista. Perdón, me vas surgiendo ideas. Voy a otra cosa. Lo importante del matema y del poema, de las matemáticas y de la poesía, es que es un decir impersonal y que es el paso del yo al sujeto. Eso es bien importante. ¿Por qué hay una relación privilegiada de las matemáticas y de la poesía en Lacan? Porque son decires impersonales, son saberes sin sujeto. Aunque después Lacan va a tratar de reintroducir al sujeto en las matemáticas, ya veremos. Pero bueno, ¿por qué es muy importante lo que acaba de decir Toño de este trabajo paciente en donde desactiva o formula una cuestión con unas matemáticas fragmentarias? Porque así también trabaja un analista. Uno escucha y escucha y escucha y de pronto hay una deconstrucción mínima de una cosita que le cambia la vida a alguien, poco a poco. Pero tampoco, como no, ¿por qué la teoría lacaniana no es una cosmovisión? Porque tampoco leemos a los pacientes como cosmovisiones. Eso es súper gestalt, es súper imaginario. ¿Qué es la gestalt? La gestalt de Keller, no la de Fritz Perls, que tampoco estoy de acuerdo con la de Fritz Perls, pero bueno, es cuando tú tienes 4 puntos, lo primero que haces es redondear. Yo conozco, este ejemplo siempre se los pongo a mis alumnos. Yo ya conozco Francia. No mames, fuiste solamente a la Torre Eiffel y a Notre Dame y dices que conoces todo Francia. Es decir, que tú pones un puntito y piensas que es todo. Es súper imaginario, que tiene que ver con el turismo. O cuando pedimos, ¿qué es lo que no me debo de perder de tal lugar?
Y ya con eso ya existe. Yo conozco perfecto París porque viví 4 años. No mames, cabrón, te la pasabas en tu barrio ya, cabrón. Pero es lo mismo con los pacientes. Si haces cosmovisión de la teoría lacaniana, lo mismo haces con los pacientes. Yo conozco perfecto a mi paciente. Es cierto. No hagan gestalt de sus pacientes. ¿Se fijan? Bien, por eso es regional también las matemáticas. Último, agarro el último tramo. El matema, estrictamente hablando, ahí bien, estrictamente hablando, yo traté en los matemas de hablar de notaciones algebraicas, grafismos, estenografías y algoritmos. Pero no es lo mismo que el matema. Entonces, estrictamente hablando, es un pedote, es un galimatías, para decirlo más finamente. En el sentido estricto, sin nombre, sin nominación, el primer matema aparece en 1969, en los 4 discursos. ¿Cómo se le llamaba en ese momento? Mis pequeñas letras, mes petites lettres, que tiene que ver con la ecuación de Newton. Es un momento súper importante para Lacan. Pero eso es estrictamente hablando. O sea, en retrospectiva, si buscamos, el matema antes se llamaba Mis pequeñas letras. Y fue en el 69, con los 4 discursos. ¿Por qué si es un matema en el sentido estricto? Porque formaliza, pero un matema no dice lo que es, sino encuentra un impas. Es decir, que en el discurso del amo, es como una pinza que encuentra el punto de imposibilidad. Y cuando encuentras el punto de imposibilidad, se dialectiza y tiene que girar el matema y pasa a otro, y pasa a otro. Son estructuras inestables, pero porque localizan un impas y porque son transmisibles, sin transferencia. Esto es bien importante. El matema fue construido como una forma de dar, como una serie de invenciones que son del 64 en adelante. ¿Qué tipo de invenciones? La escuela, el pase, la revista Silicet, la introducción de la universidad en Vincennes. El matema tiene que ver con todo eso. Les digo rápido, por ejemplo, ¿qué novedades introdujo? El pase. ¿Cómo es posible que construya todo un dispositivo para saber si hubo análisis o no en retrospectiva? ¿Cómo es posible? El cártel es una locura. ¿Cómo se introduce la numericidad del 3 y luego hay un -1, un +1 que funciona como -1? Pero también Silicet, que es la revista Silicet, todo el mundo escribía, pero no podías poner tu nombre abajo. Hasta el final venían los nombres de quienes habían escrito, pero no sabían quién era quién. Que repite la estructura de un matemático que nunca existió, que es Bourbaki. Había un matemático que firmaba sus libros como Bourbaki, pero en realidad era un colectivo de la Ecole Superior donde Lacan daba clases y eran varios matemáticos que firmaban con el nombre Bourbaki. Lo que hace con la revista Silicet es repetir el movimiento Bourbaki, que es matemático. El matema es una de las invenciones que tienen que ver con la escuela, con el pase, etcétera, etcétera. La escuela psicoanalítica la inventa Lacan, que no es lo mismo que una institución, que no es lo mismo que una sociedad, o que un grupo, que un círculo, ¿va? No tengo tiempo ahorita para explicarles eso, pero el matema tiene que ver con neutralizar, tiene que ver con un contexto histórico, pero también con una neutralización de la transferencia para transmitir algo. O sea, que la transmisión no dependa del maestro, del amor que se le tenga o no al maestro. ¿Me explico? Pero el matema además captura un impas y lo transmite. ¿Va? Ese es el matema en el sentido estricto. En el sentido estricto solamente hay 3 grupos de matemas. En el sentido estricto, es decir, que localizan el impas, lo transmiten sin amor al maestro. ¿Cuáles son esos 3 grupos de matemas? Estrictamente hablando, No saben lo que me costó el trabajo encontrar todo eso, El primer matema, estrictamente hablando, son las fórmulas de la situación. Las fórmulas de la situación, porque lo que te dice es que
no existe X que no phi de X, no existe ninguno que no esté castrado. O te dice, para todo X, phi de X, o sea, que todo humano está castrado. Y aquí es, no existe ningún humano que no esté castrado. No es lo mismo, ¿Por qué? ¿Qué significa que todo el mundo esté castrado? Que todos pasamos por la gramática. Que todos estamos formateados con las leyes de la gramática y por lo tanto hay algo de pérdida. ¿Me siguen? Pero aquí dice que no existe ninguno que no esté castrado. ¿Por qué no es lo mismo que todos están a que no existe ninguno que no? Porque aquí la castración pasa uno por uno. Aquí es en general y aquí es uno por uno. ¿No era lo que estaba en el número 3 y la lógica de la sospecha? No existe la paranoia, sino existe paranoia uno por uno, pero de manera colectiva. Entonces no es lo mismo el cuantor existencial que el cuantor universal. Te da dos cosas, pero esto captura. ¿Qué es ser hombre? Ahora sí, porque este es el primer matema, Carlos. Que además el primer matema coincide con el último. No estoy cantinfleando, voy claramente. Y ya termino, Ser hombre o ser mujer en Lacan no significa anatomía. Ser hombre o ser mujer no significa tampoco género. O sea, que no es ni biología, pero tampoco construcción cultural. O sea, que esto va para los queer studies y todo eso. ¿Qué es ser hombre o ser mujer? Son dos formas. Y únicamente dos formas. De hacerse cargo de la imposibilidad de tener identidad. O sea que los matemas, macho y hembra, el lado macho y el lado hembra, lo que muestran son los dos impases de la imposibilidad de identidad sexual. No puedes donarte una identidad sexual ni en el cuerpo ni en la cultura. Y tu estrategia va a ser o masculino o femenina, es decir, vas a excluir algo para producir un universal, que es la forma masculina. O lo que vas a hacer es tomarte en serio y entonces no olvidar la enunciación en el enunciado, que es la forma femenina. Pero nunca vas a poder ser ni hombre ni mujer. No vas a poder darte identidad ni siquiera cambiándote biológicamente de sexo. Y tampoco, si haces orgías, tampoco te vas a donar ninguna sexualidad. Yo soy poliamoroso, o renunciando a ella, siempre te vas a encontrar con un impas, o del lado femenino o del lado masculino, y hacerte cargo de eso. Y la parte de abajo vienen los semblantes. O sea que los semblantes son las formas en que nos hacemos cargo del impas estructural. Eso es un matema y se transmite. ¿Cuál es el otro grupo? Los 4 discursos, que ya los vimos. ¿Y cuál es el otro grupo? En retrospectiva es falo simbólico, atachada y objeto A. Son los únicos matemas estrictamente hablando en Lacan. Es decir, que localizan un impas y se transmiten. ¿Cuáles eran los de arriba? Fi mayúscula, o sea, falo simbólico, o castración simbólica. Falta en el otro. Y objeto A. Objeto A. ¿Cuál es el primero que tuvo el nombre de matema? Pero es el último. ¿Cuándo apareció realmente el matema? Aquí. Y ahora está esto. Ahora, ya no les voy a explicar cómo todo esto en retrospectiva nos lanza a la metáfora del nombre del Padre. En el seminario 8 hay un algoritmo de la transferencia, en la proposición del 9 de octubre está el algoritmo de la transferencia, es un algoritmo. O en el seminario 8 están la fórmula del fantasma neurótico obsesivo y fórmula del fantasma neurótico histérico. Y viene algebraicamente, pero no es lo mismo que un matema, porque intentan dar cuenta de algo, no de un impas. Pero, ¿qué es una letra? ¿Por qué esto no es un matema? Es una fórmula, es la fórmula del fantasma, pero no es un matema. Todo eso no lo voy a poder explicar, pero es bien cómo esto revela cosas de acá y cómo esto anticipa esto de acá. ¿Me siguen? ¿El impas tiene relación con el tema
¿Cuál dispositivo? No sé, con el tema del dispositivo, cuando dice que el género no se puede explicar, ser hombre, ser mujer, porque sucede en un embarazo. Es decir, tú puedes descubrir en una estrategia queer, habría estrategias queer masculinas y estrategias queer femeninas en términos matemáticos. O sea que alguien queer puede decir, es que yo trato de borrar las distinciones. Matemáticamente hablando no puedes más que dos y tienes que elegir una u otra. Si el conjunto es consistente, es incompleto, y si es completo, es inconsistente, es lo que va a decir Gödel. No puedes hacer fuzzy, queer. Vas a hacer queer masculino o queer femenino en términos de matemáticas. ¿Sí queda claro? Es muy complicado para poder avanzarlo ahorita, pero termino solamente con una cosa y ya. Se acabó el seminario de hoy. El matema, entonces, tiene tres orígenes. El matema estrictamente hablando tiene tres orígenes. Un origen lógico. Si uno va leyendo a Lacan, era lógico que llegara al matema, ¿se entiende? O sea, se va desprendiendo que va a tener que llegar al matema. Es lógico. Dos, tiene un origen de transmisión, o sea que tiene un contexto. La escuela freudiana de París, la revista Sinicet, el Pase, Bansen, los cárteles, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Segundo origen. Un origen contextual y un origen lógico. Pero tiene un origen contingente. ¿Qué significa contingente? Accidental. Lo invitan a Lacan. Está dando el seminario 19, Upía. Al mismo tiempo da un seminario alterno en Santán. Lo regresa a Santán, pero en la capilla. En la capilla de Santán. Y de pronto, el güey dice que hay una cosa que se llaman matemas. Pero ¿en qué contexto surge el matema? Y dice él, no, pero esto no se les vaya a olvidar. Y esas son las cosas que hay que argumentar cuando alguien dice, es que a Lacan nos interesaban las matemáticas. No mames. Va. Él dice que la incomprensión de las matemáticas es un síntoma. O sea, cuando alguien no entiende las matemáticas o no le gusta, es un síntoma. No significa que esté enfermo la persona. Es un síntoma de qué. Lo dice con todas sus letras, léanlo. O sea, la invención del matema coincide con el que está hablando de que hay un síntoma en psicoanálisis. ¿Y cuál es ese síntoma? Ahí viene lo que va a revelar el matema. El matema estrictamente hablando. ¿Qué es lo que revela de importante para todo el psicoanálisis? ¿De qué es síntoma? Esto es la gran aportación del psicoanálisis a la humanidad. El saber en posición de verdad. Eso es lo que revela el matema. O sea que a ver, Carlos, explícamelo, por favor, por amor de Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es? Cuando Lacan llega al seminario 16, desmonta, y ahí lo está en la tabla, el número 16 desmonta la cadena significante. Significa que la gran ilusión es que el S1 organiza todos los S2. Es decir, que está un significante, otro significante, otro significante, otro significante. Y un S1 los organiza. Esa es la tontería de tu vida. Tú sufres porque un significante amo, una frase de tu familia, una frase de tu abuelo, organiza todo en tu vida. Y eso es la fundación del inconsciente. Es decir, lean los 4 discursos, el discurso del amo de esta manera. Aquí está el fantasma que sostiene la forma tonta en que tú organizas toda tu vida. Todo lo que escuchas, lo que haces, lo que comes, está organizado por un significante amo. Y eso es la fundación del inconsciente. Entonces, para Lacan hay un más allá del inconsciente que apunta a lo real. ¿Qué es el discurso del analista? ¿Qué es este? Es que del S2 vamos a producir un nuevo S1, un significante amo menos tonto. O sea que el analista, ¿esto qué es? Es el dispositivo falso de la transferencia.
Y el analista, para funcionar como semblante de objeto A que se dirige al otro, que es el analizante, se tiene que sostener en el saber, su verdad es que está sostenido en el saber del analizante. Pero eso es una posición de verdad. Entonces, lo que vas a hacer es recorrer la cadena significante al revés. Y eso es lo que te cura. Lo que te cura es que puedes por primera vez organizar tu vida sin significante amo. Y que al final de un análisis puedes producir un significante amo menos tonto. Vas a tener un nuevo significante amo, pero menos tonto que el anterior. ¿Y qué pasa con el significante uno anterior? Se borra? desmonta, se desmonta. Es como si ya no existiera. Surge otro nuevo. Menos tonto. ¿Va? Menos tonto. Pero, a ver, pero ya claramente, no puedo explicar todo eso. Y lo voy a dejar con un enigma que no voy a responder, ¿eh? Y ya termino. Hay más cosas, pero mucho. Significa que la incomprensión matemática es porque los humanos hay un punto irrebasable. Hay un punto en donde por más análisis que hagas no vas a poder ir. Y es que el saber está en posición de verdad. Que nunca el saber y la verdad van a poder estar juntos por estructura. Por eso toda verdad está medio dicha. Las matemáticas llegan al corazón de eso. Las matemáticas son la vía regia al saber en posición de verdad. Pero no es eso lo que yo decía desde un principio, que la ciencia moderna finalmente es que el pensamiento es igual a lo real. Es decir, que el discurso analítico, ¿por qué creen que con los 4 discursos aparece el matema? Porque con los 4 discursos, y vean el seminario 20, ¿cómo llega la fórmula de la aceptación? Por medio de los 4 discursos. Es decir, que los matemas, estrictamente hablando, las matemáticas muestran que hay un saber en posición de verdad. Y es ahí donde se apoya, en lugar de negarlo. Dejo el enigma y terminamos con esto. Curiosamente, cuando Lacan introduce el matema, en la misma clase introduce una cosa que se llama la raison. Raison se pronuncia igual que raison. Raison es razón y raison es resonancia. Esto tiene resonancia, justamente. Resonancia es como dos cuerpos se relacionan sin tocarse físicamente. ¿Cómo se relaciona el significante este con este sin que haya relación sexual? Esa es la pregunta. Por medio de poesía. Y poesía significa por medio de la musicalidad del lenguaje. Es decir, que cuando mete matema, introduce la raison, y cuando introduce la topología de nudos, ¿qué introduce? La langa. Es decir, que las matemáticas y la poesía se introducen siempre en el mismo momento. ¿Cómo lo resuelve eso Lacan? No se lo voy a decir. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué cuando introduce el matema introduce la raison y cuando introduce los nudos introduce la langa? Piensen en esto. Termino con eso como para profundizar el enigma, pero no lo voy a responder. Si después de hoy se vuelven artistas o algo, es porque encontraron que hay una verdad de posición de saber y le van a oír, Bueno. Encore es el seminario 20. ¿Qué significa encore? Un cuerpo, en cuerpo, una vez más, aún. Si uno escucha encore, dice, ¿qué es un cuerpo? ¿Es en cuerpo? Es decir, que empieza con todo el asunto del matema y la resonancia, es decir, que toda la cuestión de cómo se equivoca con el sonido. Es la langa. Ahora,
Le nom du père, si uno lo escucha, también significa los no tontos hierran. Es le nom du père. Y se pronuncia exactamente igual. Pero este es mucho más chingón. ¿Por qué? Porque l'ansuccès, ustedes escuchan a un francés hablando inglés y es l'ansuccès, que es lo que falla, lo no exitoso, l'insuccès. Lo no sabido que sabe es el fracaso. L'insuccès se escucha en francés y en inglés al mismo tiempo. Pero es lo que sea James Joyce. James Joyce escribe en inglés, pero cuando lo empiezas a leer, empiezas a escuchar palabras en italiano o en francés o en inglés. Entonces Lacan lo que empieza a hacer es a jugar entre las formalizaciones matemáticas y la resonancia y entre los nudos y los juegos de lenguaje. ¿Cómo resuelve eso Lacan? No se lo voy a decir. Pero en todo caso, concluyo con eso. Si alguien me dice que las matemáticas no son importantes en Lacan, anda muy perdido. Espero que les haya sido muy productivo el seminario y que se hayan quedado con muchas dudas y algunos ejemplos. Muchísimas gracias por estar aquí.